Buenas tardes, estimados estudiantes, bienvenidos a esta cápsula educativa. La clase del día de hoy está dirigida para protagonistas de la modalidad secundaria a distancia en el campo de noveno grado. Les invito a que observemos la pantalla y veamos el contenido. Nos vamos a ubicar un poco a trabajar con las fichas de contenido. Dentro de las fichas de contenido vamos a estudiar su estructura. Y dentro de los tipos de fichas de contenido vamos a quedarnos con la ficha de cita textual. Leamos rápidamente la información que aparece acá en nuestra pantalla. Solamente para que nos hagamos una referencia general, las fichas de contenido dice que son un instrumento de trabajo académico. Las realizamos en el ámbito educativo. ¿Cuál es el objetivo de una ficha de contenido? Dice que es recopilar, que es guardar y que es seleccionar información referente a un tema que estemos investigando. Generalmente una ficha de contenido se realiza con un tamaño de 12.5 centímetros por 7.5 centímetros y la podemos elaborar de cualquier material, ya sea de folder, ya sea de cartulina, ya sea en hoja blanca o incluso la podemos realizar en nuestro cuaderno. Entonces nos quedamos con la idea de que una ficha es un recuadrito en el que vamos a guardar, en el que vamos a recopilar información referente a un tema que estemos investigando. Observemos la siguiente lámina y vamos a encontrar que las fichas de contenidos las vamos a clasificar en tres tipos. Número 1, la ficha de cita textual. Número 2, la famosa ficha de paráfrasis. Y número 3, la ficha de resumen. Clasificación entonces de la ficha de contenido. Vamos a quedarnos con la ficha de cita textual. ¿Qué es una ficha de cita textual? Nos podríamos preguntar. Vamos a leer el siguiente texto en la diapositiva que tenemos ahorita en pantalla. Si ustedes observan, ese recuadrito que tenemos ahí en pantalla, esa es una ficha de contenido. Eso es lo que ustedes van a elaborar y con esta idea se van a quedar. ¿Sobre qué esta ficha? Vamos a leerla y vamos a descubrirlo a través de la lectura. El regionalismo y su ámbito temático. Manifestado a partir de la década de los 20, el regionalismo giró alrededor de una constante: el submundo del campesino, propio de una sociedad predominantemente rural como la nicaragüense. Por lo menos hasta los años 50, respondía al deseo de encontrar la identidad del país impulsada por la intervención norteamericana. Cerramos comillas y esto lo encontramos en la página 98 de un libro que se titula Literatura Nicaragüense, escrita por Jorge Eduardo Arellano. Podríamos preguntarnos entonces, a raíz de esta ficha que acabamos de leer, sobre qué tema habla esta ficha. Y posiblemente ustedes digan, habla sobre el regionalismo. ¿A qué hace referencia el regionalismo? Podríamos preguntarnos, nos podemos ir a la ficha y podemos inferir, podemos deducir esa información. En la literatura se le conoce al regionalismo a un tipo de corriente literaria que trataba de escribir acerca del campesino, acerca de lo rural en Nicaragua. Y ahí nos lo sugiere la ficha. ¿Qué aborda principalmente el regionalismo? Dice que aborda el mundo del campesino. Específicamente dice en la década de los 20, cuando en Nicaragua era una sociedad predominantemente rural. ¿Cuál es la estructura de esta ficha? Podríamos también nosotros inferirla. Si observamos, tenemos un encabezado: el regionalismo y su ámbito temático. Ese sería entonces una de las partes de la ficha, el encabezado. Luego tenemos el cuerpo de la ficha, que es la información como tal. Y por último, observen que tenemos la información del libro de donde tomamos nosotros esa información. Pero veámoslo detallado en la siguiente diapositiva. Estructuras de la ficha de contenido. Ya se los dije. El título de la ficha es el tema o el subtema del cual elaboramos la ficha, o es el contenido que estamos investigando. Si yo, por ejemplo, estoy investigando acerca del modernismo literario, ¿verdad? Entonces, mi título de la ficha va a decir el modernismo literario.
Luego paso al cuerpo o contenido. Dice que es la información que se quiere archivar o guardar en la ficha. Debe responder al título de la ficha o está relacionada directamente. Por ejemplo, si mi título de la ficha dice el modernismo literario, el cuerpo de la ficha tiene que responder a decirme qué es el modernismo literario, cuál es el origen del modernismo. Y por último, las referencias que también se lo expliqué a través de la diapositiva anterior. Datos del libro, de dónde tomamos esa información, los datos del autor que escribió ese libro, el año en que se publica ese libro y la editorial. Observemos la siguiente lámina y ahora sí analicémoslo, ahora que ya vimos esas partes de la ficha. Les dije que íbamos a trabajar con la ficha de cita textual. Entonces, la ficha que leímos anteriormente es una ficha de cita textual. ¿Por qué, profesor, es una ficha de cita textual? Ahí lo leemos en el recuadro. Dice que es aquella en la que se transcribe la información de manera fiel, es decir, a cómo aparece en el libro o como el autor la escribió. Significa que una cita textual es transcribir el texto a como aparece, sin quitarle y sin ponerle información. Muy importante para reconocer una cita textual, siempre va entre comillas. Y observemos el ejemplo que tenemos acá en la pizarra, inicia con comillas y cierra con comillas. Entonces, esa es la idea que ustedes tienen que manejar. La ficha de cita textual es aquella en la cual transcribimos de manera fiel la información. Y la estructura siempre va a ser la misma. El encabezado o título de la ficha, el cuerpo de la ficha y las referencias. Les invito a que observemos la siguiente lámina y veamos la tarea con la que van a trabajar. A partir de la información compartida en esta cápsula educativa, respondamos qué son las fichas de contenido, para qué se utilizan, mencione los 3 tipos de fichas de contenido. Vamos a elaborar un esquema sobre la estructura de las fichas que ya se los di acá en la cápsula y vamos a responder por qué se le llama ficha de cita textual. Si ustedes observan, solamente es volver a ver la cápsula, anotar en su cuaderno y responder estas preguntas sencillitas. Como siempre, estimados estudiantes, es un gusto compartir con ustedes. Soy el profesor Luis Zelaya y nos vemos hasta la próxima.